Hola, muy buenos días. Gusto de un día más estar compartiendo con cada uno de ustedes. Eh, Primero, darle gracias a Jehová de los ejércitos que nos da la oportunidad de un día más poder abrir nuestros ojos, poder contemplar su creación y todo eso es gracias a su misericordia que un día más se ha renovado y nos ha alcanzado. Hoy comenzamos esta cuarta semana de estar desde nuestras casas haciendo estas transmisiones gracias a Dios que nos mantiene sanos, que nos mantiene con vida, que ha guardado a nuestras familias, que le ha guardado a usted que nos está viendo y a su familia. En esta mañana queremos compartir un tema sumamente importante y frecuente que a veces es más frecuente de lo que generalmente pensamos. Hoy quiero compartir con ustedes lo que son los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Y muchos dirán, ¿y por qué tocar o por qué abordar un tema como este? Bueno, primero por la alta demanda que tiene. Es importante definir qué son los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Lo primero que hay que estar claros es que cuando hablamos de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se refiere a un trastorno del neurodesarrollo, sí, del neurodesarrollo que se va a caracterizar por niveles inadecuados de inatención, de desorganización, de impulsividad, de hiperactividad. Exactamente no se conoce cuál es su etiología, mas sin embargo, sí se ha observado y sí dentro de las teorías se ha visto que es importante lo que es la parte de la base orgánica. Hay muchos factores de riesgo que se consideran para el desarrollo de lo que es la hiperactividad. Dentro de esos factores están los factores genéticos, los factores hormonales, los factores ambientales. Dentro de esos factores hormonales o de neurotransmisores sí se ha visto que hay dos sustancias que a nivel de nuestro sistema nervioso están presentes de forma natural y que en el caso de los niños que tienen o de las personas déficit de atención e hiperactividad está alterada, que es la dopamina y la noradrenalina. Estos dos neurotransmisores son básicos y porque tienen que ver con la parte de las emociones, pero también tienen que ver con la parte de la selectividad y la parte del movimiento. De ahí que estén alterados en los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad y justamente por esta situación se refleja el comportamiento de estos niños. ¿Qué tan frecuentes son los déficits de atención e hiperactividad? Sumamente. Nosotros a nivel de CRILA observamos cada día con mayor frecuencia cómo nos remiten de los centros educativos niños con problemas de aprendizaje y los envían como problemas de aprendizaje, ya sea por un retraso en el aprendizaje, por un problema para el lenguaje articulado o comprensivo. Y cuando los evaluamos, nos damos cuenta que parte o en su gran mayoría de estos niños están asociados a un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, la literatura manifiesta que más o menos entre un 5 a 9% del total de todos los niños presenta déficit de atención e hiperactividad. Ahora, fíjense que si se compara lo que son niños o varones y mujeres, es 4 veces más frecuente en los varones que en las mujeres. Y se considera que es la primera causa de fracaso a nivel escolar. O sea que si se hicieran estudios a nivel de las escuelas,
este saldría como uno de los primeros fracasos a nivel escolar. Sí, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, que muchas veces los estigmatizamos pensando en que son niños mal educados, mal criados, y de pronto estamos haciendo a un lado el real problema y quizás pueda tratarse de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Otro aspecto que es importante es que un 60 a 70% puede tener una herencia. ¿A qué me refiero con esto? Que si uno de sus papás fue hiperactivo o tiene problemas de hiperactividad o déficit de atención, más o menos hay un riesgo de 8 veces de que su hijo pueda padecer o desarrollar los déficits de atención e hiperactividad. O sea que sí hay una carga hereditaria sumamente elevada. Y básicamente el otro aspecto que es importante es que es el diagnóstico o el problema más frecuente diagnosticado a nivel infantil. Ahora, hay parámetros que son importantes definir. Uno es que desde que nace el niño se va observando que es hiperactivo. No, generalmente la edad más frecuente en la que se llega a desarrollar es en la edad preescolar, o sea, más o menos cuando ya están entre 3 y 5 años, se va viendo cómo se va iniciando el cuadro y el desarrollo de esto. De hecho que muchas veces muchos papás no creen cuando sus hijos van a las escuelas y los maestros les explican cómo son las conductas o qué situaciones o qué problemas están presentando, porque de pronto no han tenido ese mismo patrón de conducta a nivel de sus casas. Pero es importante entonces ir viendo cómo son esos patrones en casa. Es importante que nosotros preguntemos a los maestros cómo es el patrón de conducta o cuando en muchas instituciones educativas en las notas hay aspectos de evaluación, de comportamiento, de compañerismo, qué conductas presentan. Entonces es importante detenernos y ver esos aspectos para luego ir y corroborar con generalmente lo que nosotros estamos observando a nivel de nuestras casas. Hay diferentes factores que intervienen en estos aspectos. Primero está lo que son la participación genética o la participación intraútero. Y fíjense que todo lo que sucede durante el embarazo puede tener una influencia negativa o positiva en nuestros hijos. ¿Qué puntos son importantes en esto? Es importante entonces cómo son los aspectos psicosociales que hay durante el embarazo, cuáles son los patrones de conducta de los papás, qué estímulos positivos o negativos recibe esta mujer durante esta embarazada, y estos factores van a ser positivos o negativos para el desarrollo posterior de lo que se puede convertir en un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero también está la parte de la exposición genética, o sea, qué factores hubieron o qué enfermedades presentó la madre. Es diabética, es hipertensa, hubo preeclampsia, al momento del nacimiento tuvo alguna asfixia, tuvo alguna sepsis, qué situaciones se presentaron en el primer año de vida, presentó algún cuadro convulsivo, tuvo algún trauma de cráneo, o sea que se cayó de la cama o alguien tuvo algún impacto contra él o hubo un accidente de carro. O sea, es importante definir los antecedentes en el embarazo, los antecedentes durante el parto y qué pasó en ese primer año de vida, porque todos estos aspectos nos van a ayudar para determinar el comportamiento de ese niño. Entonces yo les hablaba que hay dos sustancias que son importantes en el desarrollo de lo que son los trastornos por déficit de atención. Uno es la dopamina, que tiene que ver mucho con la carga emocional. Entonces sí se ha observado que en estos niños tienen una deficiencia o una disminución en la dopamina, pero también pueden tener una alteración a nivel de lo que es el lóbulo frontal,
que en un momento yo se los explicaba, que en el lóbulo frontal está todo lo que son las partes de las emociones, la parte de la conducta, todo, e incluso la misma parte del movimiento, o sea, la ejecución de los movimientos de la mano, del brazo, o sea, prácticamente de la mitad de la lengua, de la cara, está a nivel de lo que es el lóbulo frontal. Entonces, si tenemos una alteración a nivel del lóbulo frontal acompañado de una disminución o alteración en la síntesis o en la producción de la dopamina, entonces esto va a ser una de las causas por las que en estos niños se van a caracterizar, como ya vamos a ver, por exceso de movimiento, por cambios de conducta. Algunos pueden tener agresividad, impulsividad, alteraciones en lo que es la concentración, en la memoria, por esa base y esa alteración que puede estar comprometida. El cuadro, como les decía, es más evidente generalmente en la edad preescolar, de ahí que se considere que este trastorno, que puede ser uno solo o puede ser combinado, o sea, un niño puede tener solo déficit de atención, puede tener solo hiperactividad o puede tener ambos, o sea, ya la combinación de déficit de atención más hiperactividad. Y algunos de ellos pueden agregarse o combinarse con lo que es la impulsividad o la agresividad, que esto ya lo vuelve un tanto más complejo. Ahora, ¿cuáles son las características de la hiperactividad? Entonces, vamos a ver clínicamente, y aquí entonces, ¿quién nos ayuda en esta parte? Nos ayuda los papás, pero también nos ayuda el maestro. Porque cómo es el comportamiento de este niño una vez que ya esté en el aula escolar, y cómo es el comportamiento de este niño cuando está en casa. Si los papás trabajan, es importante entonces que el cuidador, sea la empleada doméstica, el abuelo o quien esté al cuidado, pueda verificar esa información, porque sí es importante que la persistencia de estos síntomas por más de 6 meses ya se considera, y que sumado a esto haya un compromiso en lo que es la calidad de vida o que intervenga en las actividades de la vida diaria, ya se consideran como factores con los que podemos tomarlos para hacer un diagnóstico. Entonces, en la hiperactividad es que se mueve en momentos en los que no es adecuado, o sea, todo el mundo está sentado, hay una actividad puntual X y todos estamos sentados, y de pronto el niño es el único que está caminando y no se puede. O sea, a eso se refiere que se mueve en momentos en que no es adecuado. Le cuesta permanecer quieto cuando es necesario. O sea, ¿qué significa? Si de pronto el maestro está dando una explicación, ya sea en el prekinder, el kinder o en la escuela, está dando una explicación de una clase y todos están de pronto quietos, concentrados, pero él es difícil que se pueda mantener quieto en ese momento necesario para mantener esa atención y que le permita poder adquirir conocimiento. Habla en exceso, o sea, no puede contener esa fluidez verbal, y entonces constantemente habla, y entonces a veces hay muchas personas que dicen, es que habla hasta por los codos, o sea, es que ya me tiene bolo, dice, porque habla y no se detiene. Bueno, entonces hay que ver qué condiciones son las que están haciendo que se genere esta situación. Hace ruido constantemente, o sea, como una manera para estar llamando la atención. Entonces, constantemente, si está en el pupitre, puede que esté con el lápiz moviéndolo, o puede estar empujando la silla de la persona que esté enfrente, o en la casa estar moviendo, tocando algo. O sea, siempre está haciendo ruidos constantemente, incluso cuando las actividades son demandantes y son tranquilas. Tiene dificultades para relajarse, o sea, difícilmente va a lograr contenerse en tener aquella situación de relajación como para poder realizar una actividad o incluso un juego en el que se quiera que esté completamente relajado. Cambia de actividades sin finalizar ninguna, o sea, empezó a armar un rompecabezas, lleva 2, 3 piezas, se pasó a armar un Lego, no lo terminó, luego empezó a agarrar una escoba, luego se pasó a hacer otra actividad. O sea,
empieza muchas actividades una detrás de otra, pero ninguna la concluye. La otra es que tiene falta de constancia, o sea, lo mismo, así como inicia varias actividades y ninguna la termina, así también no es constante en lo que hace, sino que es muy variable, es muy voluble, o sea, cambia constantemente. Ahora, si nos vamos entonces a ver qué características son las que presentan los pacientes que tienen problemas de atención. Este es que no presta atención a los detalles. O sea, usted le está hablando a ese niño y pareciera que estuviera sordo, o sea, como que no le importa lo que usted le está diciendo. Y entonces a veces los papás o los maestros se enojan, se frustran porque dicen, es que como que no le importara lo que yo le estoy diciendo, es que no me para bola, es que no me presta atención. O sea, usted está hablando con él y él está con la mirada perdida para otro lado y no le interesa lo que usted le está diciendo. O sea, no presta atención a esos detalles. Presenta dificultades para finalizar las tareas. Contrario, o sea, en la hiperactividad es que comienza muchas y no las termina. Acá es que hay dificultad para concluirlas, o sea, comienza, pero en el poco tiempo perdió ese nivel de concentración, de atención y ya no pudo concluir esa actividad. Le cuesta escuchar y seguir órdenes e instrucciones. Volvemos, o sea, usted le habló, Melvin, yo miré segundos y luego quedé viendo para otro lado como que si no me importara. Entonces, por lo tanto, si mi ojo y mi oído no están enfocados en esa actividad como tal, ya les he explicado que dos ventanas fundamentales para llevar información a nuestro cerebro y poderla convertir en un aprendizaje o en un lenguaje son nuestros oídos y nuestros ojos. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo la mirada fija en la persona? Y automáticamente me despisté, tampoco voy a tener mi oído atento para esa instrucción que me están dando. Por lo tanto, entonces, por eso se dice que cuesta escuchar, seguir órdenes e instrucciones. Yo me puedo estar matando diciéndole lo que yo quiero, pero no me está prestando atención. O de pronto usted le está enseñando cómo hacer una tarea, comenzó y cuando menos acordó y usted levantó la cabeza, él está viendo para otro lado. O sea, está perdido. Entonces ahí ya usted ya literalmente ya no está haciendo nada con esa instrucción que le está dando. Es desorganizado en sus tareas y en sus actividades. Suele perder los objetos y olvidar objetos, o sea, todos los días viene sin el borrador, viene sin el cuaderno, o se le olvidó la mochila, no sabe dónde la dejó, en casa no sabe dónde tiene los juguetes, dónde los tiene acomodados o guardados, se distrae con facilidad, o sea, pasó un zancudo y sonó y él ya perdió ese poco nivel de atención que tenía. O está empezando a hacer una tarea, sonó el celular y automáticamente ya se desenfocó de lo que estaba haciendo. O en el aula, un niño levantó la mano para hacer una consulta a la maestra y automáticamente él también perdió la atención. O sea, aunque no era con él, pero lo mismo sucede. No concluye lo que empieza, evita actividades que requieren un nivel de atención sostenida. Entonces, ¿qué pasa si usted le coloca a hacer un rompecabezas o lo coloca a él a que le arme un Lego de diferentes tamaños de pieza o una operación matemática? Son actividades en que la atención debe de ser sostenida. O lo pone a él a una lectura de un cuento y que después se lo narre. Entonces son actividades que requieren bastante atención, que esté la concentración, pero en el caso de ellos difícilmente lo van a lograr porque evitan estar en esa situación. Cambian frecuentemente de conversación. Usted está hablando de un tema y así como le cuesta terminar esas tareas, también entonces cuando menos acordó, se pasó de que estaba hablando de una X actividad y se pasó a otra. O sea, como que si la otra que había iniciado no le importara. Entonces constantemente está cambiando. Y presenta dificultades para seguir obviamente las normas, los detalles y los juegos. Estos son algunas de las características para los niños que tienen problemas de inatención y los que tienen problemas de hiperactividad. Ahora,
A estos factores también se puede agregar la impulsividad y la agresividad. La impulsividad es que generalmente hacen una pregunta y él es el primero en quererla responder sin haber escuchado que terminara toda la pregunta. Entonces, obviamente va a dar respuestas incorrectas porque se acelera en dar esa respuesta o él generalmente no le gusta esperar su turno. O sea, hay una fila para ir a traer una merienda o hay un cumpleaños y van a dar las bolsas, van a dar un obsequio y él quiere ser el primero. A eso se refiere el tema de la impulsividad. O sea, no le gusta seguir esas reglas y esas normas de conducta de seguir un orden lógico, sino que él quiere ser el primero. Y hay otro grupo de pacientes en que se caracterizan por la agresividad, que estos generalmente es que ya sea si se le acerca un niño en el aula o anda en un cumpleaños, va pasando alguien, le mete el pie y se cae. O le pega una manotada o le pega un puñetazo, o sea, sin causa alguna es busca y con cualquier estímulo, aunque sea pequeño, y ya lo saca de su zona de confort, entonces responde con golpe. O sea que algunos de ellos tienen una poca tolerancia a la frustración. Entonces, esa es una de las características. Hay muchos de estos casos, sobre todo casos de niños que presentan agresividad, impulsividad, que de pronto al hacer todos esos estudios para determinar cuál es esa causa, muchos de ellos tienen un patrón de una hiperexcitabilidad neuronal o algunos de ellos incluso pueden tener algunos tipos de epilepsia o síndromes convulsivos que no presentan aquellos cuadros convulsivos típicos en los que nosotros hemos visto, sino que hay epilepsias que se pueden presentar eh, un episodio puntual en uno de estos niños. O sea, viene la descarga eléctrica a esa zona frontal y de pronto él la manifestó como un cuadro de agresividad o empezó a gritar o empezó a presentar ciertos patrones de conducta. De ahí que es importante entonces que toda la información que se facilite en el embarazo, en el parto y en ese primer año de vida la podamos unir luego con la información que nos facilitan los papás, cómo son sus patrones de conducta, cómo son esos patrones al hacer una determinada actividad. Y yo siempre en lo personal, cuando nos envían niños con estas o con problemas de aprendizaje, que es generalmente la causa por la que los envían, o problemas de lenguaje al CRILA, yo siempre le digo a las mamás, dígale a la maestra que me envíe una nota, o le digo al maestro, por favor, envíenos una nota de cómo es el comportamiento y cómo es la actitud de ese niño en el aula. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pueden presentar un cierto comportamiento con sus papás en un entorno familiar y puede ser uno diferente en el aula escolar. Esto es importante porque nos ayuda para poder determinar y llegar a esos criterios diagnósticos que ya hay, pero también nos ayuda para determinar a quiénes debemos de enviar con el neurólogo pediatra. Sí, muchos de ellos es necesario enviarlos al neurólogo pediatra porque no solo es difícil que puedan responder solo a la psicoterapia o a terapia de lenguaje. Muchos de ellos van a necesitar ciertos tipos de medicación, pero también muchos de ellos es importante descartar que no vayan a tener una patología de base como algún tipo de epilepsia, que sean los que nos estén dando esos cuadros. Y ya hemos visto nosotros en nuestra práctica muchos casos que nos han mandado por retrasos de lenguaje, retrasos de aprendizaje, con conductas hiperactivas y de agresividad, que cuando se les hace un estudio se mandan al neurólogo pediatra y le hacen un electroencefalograma, resulta que tiene algún tipo de epilepsia o tiene alteraciones a nivel de esos neurotransmisores. Incluso hay muchos en los que se tiene que hacer una tomografía cerebral simple y tienen alteraciones o pueden incluso tener en casos extremos algún tipo de
de tumor o de situaciones que alteran esa conducta. Entonces, por favor, cuando miremos este tipo de conductas en los niños y que es persistente y que no se modifica, es importante no alarmarnos, pero sí es importante buscar la ayuda de los especialistas para poderlos orientar y definir cuál es su causa y en función de eso poderles dar un tratamiento. Ojo, no hay que confundir la hiperactividad, los déficits de atención, la impulsividad y la agresividad con problemas de conducta, porque entonces vamos a pensar, no, hay niños que lo que hacen son rabietas, hay niños que lo que presentan son cuadros de malcriadez, o sea, niños que su patrón es, pero un problema de conducta, de mal comportamiento, y eso no tiene nada que ver, obviamente, con lo que yo les estoy hablando. Esos son patrones de crianza inadecuados que lo que generan es que se formen esos berrinches y que provoquen ciertos tipos de manifestaciones, o sea, son aquellos niños caprichosos, berrinchudos que quieren que los papás cedan ante todo lo que ellos quieran completamente y de hecho esos no están catalogados como un trastorno, esos son problemas de crianza, problemas de educación. Entonces, para no caer en ese tema, tanto los papás, los cuidadores, en que lo que yo les estoy hablando vayan a pensar que si tienen un niño que tiene problemas de crianza o de conducta, es que es un problema de hiperactividad y déficit de atención. Para nada, eso no tiene nada que ver. Ahora, de lo que yo les estoy hablando si es un trastorno y está clasificado dentro de los trastornos psiquiátricos, incluso hay una clasificación del DSM-4 que permite decir que es y como es un trastorno, entonces nos genera discapacidad. Generalmente, ¿en dónde se va a presentar más este tipo de discapacidad? En el aprendizaje, en el lenguaje, incluso algunos niños pueden presentar ciertas alteraciones motoras de coordinación o de motricidad fina, por lo que ya hablamos, o sea, por los problemas de hiperactividad y de atención, pero no porque haya un problema como tal estructural. Algunos que sí pueden presentar ciertas alteraciones motoras, pero es porque hay algún daño a nivel de alguna estructura que puede ser a nivel del lóbulo frontal, ocasionado por algún tipo de epilepsia o por algún tumor o por algún otro tipo de alteración que puede haber en esa sustancia. Por eso es que es importante y siempre a los papás que no olviden lo que pasó en el embarazo, en el parto y en ese primer año. A veces, no sé a cuántos les pasa, pero a mí sí en lo personal, cuando estoy haciendo una historia clínica, de pronto el niño tiene 2 años y la mamá ya no se acuerda qué pasó, qué problemas tuvo en el embarazo, cómo fue el parto y qué pasó en el primer año. Entonces, difícilmente nosotros vamos a poder orientarnos porque estos problemas, un 80-90% del diagnóstico es clínico y los estudios, el electroencefalograma, la tomografía y enviarlo al neurólogo es complementario, es para aquellos niños que necesitan medicación porque su nivel de agresividad o de hiperactividad es demasiado elevado y necesitamos una medicación. O aquellos que tienen demasiadas alteraciones en la atención, igual necesitamos que nos ayude el neurólogo pediatra, porque él es el que le compete hacer esa medicación como tal. Y si hacemos eso, entonces los demás procesos que hacemos a nivel de los centros de rehabilitación, la terapia psicológica, la terapia cognitiva conductual, la parte de lenguaje, de aprendizaje, va a ser mejor que si no está medicado. Ahora, no todos los niños van a necesitar algún grado de medicación. No todos. Hay muchos que son leves y que modificando patrones en casa, modificando el ambiente, modificando la alimentación, modificando los estímulos, van a mejorar sin necesidad de tener que ir a un neurólogo pediatra y medicarlo. Pero hay muchos que sí. Ahora, de nada sirve una medicación, de nada sirve una terapia psicológica o una terapia de lenguaje si no se modifican los factores ambientales a nivel de casa. Si los papás, si los cuidadores, si el entorno no mejora,
nosotros estamos cuesta arriba, o sea, estamos haciendo nada. Y eso sucede con muchos de los niños que a veces miramos, o sea, no vemos avances porque no hay un compromiso real de los papás, no hay un compromiso real del maestro, no hay un compromiso real del cuidador. Se sigue empezando por la alimentación, se sigue dando lo mismo que normalmente se le da y ya se ha visto que sí interviene en este tipo de trastornos la comida, o sea, el exceso de dulce, el exceso de carbohidratos, las dietas con gluten, todo eso va a hacer que aumenten los niveles de hiperactividad en ese niño. Entonces, muchos no le envían a ese niño que ya está en la escuela o en el centro educativo su merienda saludable de casa, sino que le encargan el centro educativo, y esto lo que provoca es que altera todo ese sistema que se está trabajando. Entonces, de pronto va una o dos veces a la semana a una terapia. Pero esos 2 días no sirvieron de nada si en casa y en los demás ambientes no se hicieron los cambios. De nada sirve si las actividades que el psicólogo, que el terapeuta de lenguaje, que el terapeuta o la licenciada de aprendizaje le da, si no hace las tareas, si no hay normas, si no hay reglas en casa. O sea, eso es importante. Esto es un trabajo interdisciplinario, o sea, no le compete a una sola área de la salud el manejo de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y yo por eso les hacía mención, o sea, este trastorno se considera el más frecuente en la edad escolar, pero también yo les decía que las estadísticas dicen que es la principal causa de fracaso escolar. Por lo tanto, entonces aquí intervenimos muchos actores en esta obra. Intervienen los papás en casa porque ahí está los 365 días al año. ¿Qué pasa entonces si ahorita hay un niño con déficit de atención, con hiperactividad, con impulsividad y ya lleva 4 semanas de no ir ni con el psicólogo ni a terapia de lenguaje y no hay regulación en lo que se le está dando en casa? Se le olvidó estar haciendo sus actividades, sus terapias, estar haciendo todo lo que normalmente se hace y se enfocaron solo en seguir las noticias de lo del coronavirus. Créanme, automáticamente todo lo que se había trabajado se echó a perder. En un día que no se sigan esas reglas y normas, o sea, esto es volverlo un hábito, pero para hacerlo un hábito hay que hacerlo repetitivo. De tanto repetir, 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 se imita y luego se hace. Entonces debemos de cambiar esas conductas. Tiene que ver el psicólogo, tiene que ver la licenciada de lenguaje, tiene que ver el neurólogo, tenemos que ver nosotros en los centros de rehabilitación, tiene que ver el maestro, incluso aquellos que ya están en aulas, el maestro debe de buscar esa forma como los demás compañeros puedan involucrarse para favorecer el proceso de aprendizaje de este niño y que no sea un niño el que altere el orden de toda un aula. Esto es importante porque esto favorece lo que es la inclusión educativa. Muchos niños con déficit de atención e hiperactividad sufren discriminación, sufren de bullying y son rechazados en los centros educativos por la conducta o por la forma en la que ellos tienen su comportamiento. Mas, sin embargo, con eso no les estamos ayudando. Lo que estamos favoreciendo es el proceso de discriminación. Y por otro lado, hay muchos que los aceptan, pero los sientan en una silla solo, en una esquina. Entonces, eso no es inclusión. Inclusión es que un niño que tenga un cierto trastorno que le genera algún grado de discapacidad en cualquiera de sus formas o de sus grados pueda estar incorporado dentro del grupo y que los demás sean solidarios, manejen la parte de la ayuda mutua para poder favorecer ese proceso de manera que con esto se pueda cambiar y mejorar la conducta de estos niños. O sea, si hay una fila para ir a recoger
un obsequio o algo y es en la escuela y él quiere ir de primero, bueno, entonces enseñémosle que hay que hacer reglas y que él tiene un número o un cupo que debe de seguir. Entonces tampoco hay que ceder ante eso. Hay unas estrategias que yo quisiera compartir con cada uno de ustedes en este tema. Y primero es que se deben de dar instrucciones de una en una, que sean concisas y cortas. O sea, no le voy a decir, Melvin, anda, tráeme la ropa que está allá afuera, doblala y luego anda a colocarla al gavetero y después y me traes los zapatos. No nos va a hacer nada. Entonces, una de las recomendaciones es que las instrucciones sean de una en una. Melvin, vaya a traer la ropa. Concisa, corta y que sea precisa. Esto nos va a ayudar a ir dando un cierto patrón o una cierta guía en cómo ir logrando este tipo de actividad. La otra es que deben de haber explicaciones motivadoras y dinámicas que conecten los conocimientos con la vida cotidiana del niño. Miremos cuál es el entorno. Miremos en qué se está desarrollando, qué actividades se están haciendo a nivel escolar, qué actividades se están haciendo a nivel de casa y luego hacer esas explicaciones que puedan ser motivadoras, que sean dinámicas, pero que no sean todos los días la misma forma. ¿Por qué? Porque también ellos se aburren, también ellos se frustran. Y hay algo que es importante comentar, es que un gran porcentaje de los niños o de los pacientes que tienen trastornos por déficit de atención e hiperactividad pueden cursar con depresión. Sí, también en los niños hay depresión. Recuerdo el caso de un niño que nos llegó de una escuela por problemas de conducta y por problemas de aprendizaje. Y que él tenía una particularidad, que era agresivo. Cuando se hace la evaluación y se envía con el psicólogo, entonces habían muchos factores ambientales. Papás separados, la mamá echándole culpa al niño por el abandono del papá. El papá pasaba casi enfrente de su casa, pero nunca se detenía a hablar con el niño. Entonces el niño manifestaba, del embarazo había habido violencia, tanto física como moral, y era todo un ambiente. Este niño no solo tenía problemas de hiperactividad y de atención que se manifestaron y que de hecho quien se dio cuenta de este problema fue la maestra, porque tenía problemas de aprendizaje, tenía una depresión severa y en 2 ocasiones intentó suicidarse. O sea, salió a la calle para tirarse a un carro, gracias a Dios no pasó en ese momento y se dieron cuenta que no estaba en la casa, fueron a buscarlo y se tuvo que hacer una intervención incluso psiquiátrica. O sea, los trastornos pueden acompañarse de muchas otras situaciones como tal. Hay que asegurarse de la comprensión una vez finalizada la explicación. O sea, si yo le dije, Melvin, vaya a traer la ropa, entonces detenernos si él comprendió lo que yo le dije. Porque si no comprendió, yo le dije, vaya a traer la ropa y no me percaté si me entendió la orden que le di, aunque sea corta, me doy la vuelta y el niño va a estar ahí y no cumplió con lo que yo le dije. Entonces sí es importante para los papás, los cuidadores o los maestros asegurarse de la comprensión una vez que se hizo la explicación. Por eso el comando debe de ser de una en una, concisa y corta. Hay que hacer fragmentación de actividades largas. O sea, no dar explicaciones complejas, largas o con palabras que sean sumamente difíciles de comprender para evitar la fatiga. Si usted le da una orden o una explicación compleja y larga, perdió su tiempo. Entonces se debe de hacer fragmentación. Es importante adecuar las mismas al nivel de desarrollo del niño.
para evitar la frustración. Entonces, hay muchos de estos niños que pueden tener 8 o 10 años, pero su nivel de comprensión tal vez es uno de 3 años. Hay niños que pueden tener 5 años, pero su nivel de comprensión puede ser de 2 años, de 3. O sea, entonces hay que ver cuál es el nivel de comprensión, porque si en base a la edad le dimos la orden, probablemente al no comprenderla se va a frustrar y eso entonces nos genera un problema de tipo psicológico. Es importante la supervisión y reforzar constantemente. Recordémonos que hay problemas en la atención, en la percepción, en la concentración, en la adquisición del conocimiento y está en un constante movimiento en el caso de los que comparten ambos trastornos. Entonces hay que hacer supervisión y reforzar constantemente. Incluso muchas literaturas recomiendan, por ejemplo, en estos niños que están en las escuelas, estar cerca de el docente para que el docente esté más pendiente, estar supervisando o colocar un compañero sombra, o sea, alguien que sea muy dinámico, muy chispa, que sea muy de los alumnos, que sea más sociable como para colocarlo cerca de él y que éste sea también el que esté ayudando a supervisarle y ayudarle. Se deben de evitar estímulos distractores. O sea, si usted está trabajando con él en la mesa, quítele el celular o no esté contestando WhatsApp o no esté con el Facebook o no esté con el internet o estando levantado. Si va a estar trabajando con él, olvídese de estar cocinando el arroz, los frijoles y todo lo demás, porque cada vez que usted se levante, ese niño perdió la atención. O estar con carros o con juegos en la mesa. Entonces hay que, por eso, fragmentarlas. Si va a jugar, debe de ser juego. Si va a estar enseñándole, debe de ser enseñándoles. Ahora, también como papás, como cuidadores, como docentes, debemos de tener esa capacidad de saber en qué momento perdió la atención ese niño y en ese momento parar. Cuando estamos trabajando con él y miramos que empezó a ver para arriba, a ver si hay pajaritos, a ver qué pasa, y empezó a moverse y empezó a rascarse y está levantándose. Ese es el momento que paremos. ¿Por qué? Porque si estamos forzando a querer a trabajar 1 hora sin parar, cuando de pronto la capacidad de atención sostenida solo son 10 minutos en ese niño, los otros 50 minutos los perdió. Y hizo que los 10 primeros que logró trabajar con él también se perdiera. Entonces es preferible que cuando sucedan esos aspectos, esos chispazos que nos deben de orientar, detenernos, hacer una actividad lúdica, o sea, un juego orientado también a enseñarle, a educarlo, y detenernos por unos 10 minutos, jugar, hacer una actividad que permita que siga siendo complemento de lo que estábamos haciendo, pero que al mismo tiempo le dé un poco de relajamiento, de respiro, y luego retomamos de nuevo la actividad. Y se deben de ir buscando estrategias cada día para no caer esos niños en el aburrimiento. Se debe de usar una agenda para planificar, marcar objetivos concretos y cortos. No podemos estar improvisando. O sea, ¿qué es lo que queremos trabajar con estos niños? Por eso aquí es importante la parte de la evaluación psicológica. Y no solo del niño, sino también de la familia. Porque de nada nos sirve estar trabajando con el niño si no se hacen cambios en los papás o en los cuidadores o en los abuelos o en el ambiente donde está. De nada nos sirve. O sea, en la rehabilitación tenemos factores personales, pero también hay factores ambientales. Y los factores ambientales pueden ayudar, pero también pueden estorbar. Los factores ambientales yo puedo ayudar a mejorar la condición de una persona o puedo también ayudar a empeorar la condición de la persona. Entonces es necesario intervenir en el ambiente para modificar y que todo esto valga la pena. Deben de ser
cortas, graduadas en dificultad y en formatos simples, para evitar el exceso de información pueda exceder la capacidad de atención. Entonces debe de ir siendo gradual. En la medida que va mejorando, en la medida que va adquiriendo ese nivel, entonces en esa misma medida es importante ir aumentando gradualmente. Pero de entrada no podemos dar la gran cantidad de información porque la estamos botando, la estamos perdiendo. Entonces, para concluir, importante observar cómo son los patrones de nuestros hijos en base a lo que les mencioné en un inicio, para definir, solo es un problema de atención, solo es un problema de hiperactividad, se combinan ambos o además hay también impulsividad, agresividad. Y acordémonos de no pensar que la forma incorrecta de crianza es un problema de hiperactividad. Eso no tiene nada que ver. Para nada. Los patrones de crianza no tienen que ver con patrones genéticos. No tienen que ver con antecedentes, no. Eso es la forma en cómo los papás educamos y criamos a nuestros hijos. Y por eso en esas situaciones, ahí tiene que ver lo que nosotros actuamos con los hijos, cómo lo hacemos y de qué forma, para que ellos reflejen ese tipo de crianza y de conducta. El manejo de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad es interdisciplinario. O sea, tiene que ver el maestro, que muchas veces es el que primero detecta este tipo de situaciones, y ellos deben de hacer intervenciones a nivel de las aulas. ¿Con qué sugerencias? Bueno, con las sugerencias que envía la psicóloga, con las sugerencias que envía la terapeuta del lenguaje, con las sugerencias que envía la licenciada de educación especial, para ir dosificando la parte de lo que es el conocimiento en cada uno de ellos y cómo los patrones de conducta que se deben de tomar en el aula, eso es importante en las sugerencias que envía el psicólogo. Pero también es importante el papá, se debe de involucrar. ¿Por qué? Imagínese ahorita que ya esta es la cuarta semana sin poder asistir a ningún tipo de terapia, a quien le compete entonces hacer todas esas actividades a nivel de la casa. Y obviamente también estamos involucrados otros actores de la salud. En el caso, muchas veces los fisiatras nos toca hacer estas evaluaciones en vista de que hacemos, valga la redundancia, evaluación de problemas de aprendizaje y de lenguaje, porque no hay foniatras en todos los centros de rehabilitación o a nivel de todo el país. Y el neurólogo pediatra, que nos viene a complementar para aquellos pacientes que ameritan un tratamiento farmacológico. Muchas mamás cometen un error. Los neurólogos les indican algún cierto tipo de medicamento para poder mejorar su condición, pero por las reacciones vienen y lo suspenden abruptamente y luego vemos entonces los rebotes que hay y los efectos secundarios. Entonces yo siempre en lo personal le digo que si mira que los efectos secundarios son muy marcados, hable con su neurólogo para ver si puede modificar la dosis o que él sea el que le diga. Generalmente van graduando las dosis de estos medicamentos de manera que el paciente se vaya adaptando, y sí hemos visto cuando hay demasiada hiperactividad, agresividad o problemas de inatención y hay un tratamiento farmacológico, la terapia del lenguaje, la terapia de aprendizaje, la psicológica son mucho mejores, se miran mejores resultados a corto plazo que solo estar haciendo lo que es la parte de la psicoeducación y de la psicoterapia, que también se deben de complementar. O sea, no solo es que va a estar con un tratamiento neurológico, para nada. Se debe de seguir siempre con la terapia psicológica, con la terapia farmacológica, con la terapia del lenguaje, pero también con la parte psicosocial, modificar el ambiente, y a nivel escolar es fundamental entonces complementar, enviar recomendaciones, sugerencias al docente, cómo debe de trabajar a este niño a nivel del aula para que no esté integrado
en el aula, sino que queremos que esté incluido en el aula. Y de esta forma, entonces, evitar que él se sienta discriminado, frustrado y poder trabajar en lo que todos anhelamos, en que haya una sociedad inclusiva. Es un tema bastante largo. Las intervenciones puntuales ya van a depender de la evaluación de cada niño. Hay niños que tienen mayores problemas en el aprendizaje, otros van a tener mayores problemas en el lenguaje, otros en conducta. Esto es variable y por eso se debe de hacer la evaluación personalizada. Yo solo quise abordar el tema desde una perspectiva general para que nos demos cuenta cómo un trastorno que es tan frecuente a veces es subdiagnosticado, tiene un subregistro porque pensamos que se debe a otras manifestaciones y de pronto no estamos sabiendo que se debe a una situación particular como un trastorno de hiperactividad y déficit de atención y que probablemente puede de trasfondo incluso haber un problema de una epilepsia o de otra situación. Por eso mi consejo en esta mañana es que si mira que uno de sus hijos o algún familiar o alguna otra persona que usted conozca, un vecino, presenta ciertos patrones, ciertas conductas, ciertas características y que persisten, sí es importante que persisten por lo menos por más de 6 meses y que intervienen o que afecta en lo que es la calidad de vida o para la realización de las actividades de la vida diaria, entonces debemos de buscar ayuda. Agradezco el favor de su atención por poder escuchar esta pequeña charla y que pueda servirles para poder ayudar a otras personas. Si Dios así lo permite, esperemos mañana volvernos a ver con otro tema. Agradezco como siempre a Dios que nos da la oportunidad para poder ayudar y servir a otras personas desde una plataforma virtual y siempre la página del CRILA está abierta para todas las personas que quieran hacer alguna pregunta o duda sobre este tema o de los otros que hemos abordado con gusto. Todos los días revisamos la página y tratamos de dar siempre respuestas o consejos desde lo que podemos, ¿verdad?, hacer orientándolos. Sabemos que no podemos indicar ningún tipo de medicamento porque eso no es correcto hacerlo desde esta plataforma, pero sí estamos aconsejando y ayudando a cada uno en lo que podemos. Les deseo un día lleno de bendiciones, de alegrías, aún en medio de toda esta situación. Debemos de buscar ese consuelo y ese regocijo que solo Dios nos da. La palabra de Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que les dejo esa paz de Cristo en cada uno de ustedes. Feliz día.